Una boda alegre se convierte en horror cuando la novia es envenenada y atacada. Y, a medida que los invitados sonríen a través de su sorpresa, la señorita Marple sabe que el asesino todavía está entre ellos. Esa noche, Ashford Manor brillaba bajo la luz de la luna. El vasto salón, con sus largos candelabros suspendidos del techo, estaba adornado con fragantes guirnaldas de flores. Con tono poético. El aroma de las flores se extendía hasta el césped, y los invitados sentían que esta boda era mucho más grandiosa que cualquiera anterior. Era la boda de la hija del señor Richard, y las personas más destacadas del distrito habían sido invitadas. Por todas partes había sonrisas, risas, conversaciones agradables. Las mujeres lucían vestidos de seda y perlas, los hombres, elegancia en sus smoking y zapatos pulidos. La orquesta llenaba el aire de notas ligeras, mientras camareros circulaban con bandejas de bebidas y manjares. En medio de la fiesta, iluminada por la luna, se sentaba una figura discreta, la señorita Jane Marple. Envuelta en su familiar chal gris, con un pequeño diario y una bolsa de punto a su lado, observaba en silencio. Sus ojos, siempre atentos a los secretos ocultos del corazón humano, recorrían a los invitados. Con tono solemne. Había sido invitada especialmente del lado del novio, tal vez porque su coraje y sabiduría eran estimados en alta consideración. No lejos de ella, Sofía, más de 50 años, pero aún digna y llena de autoridad, irradiaba respeto. Pendientes de perlas, bufanda de seda ligera, porte de matriarca. Esta noche celebraba la boda de su mayor bisnieto, y sus ojos brillaban de orgullo. Su hijo Thomas y su esposa, Clara, daban la bienvenida a los invitados. El novio, Michael, junto a su radiante novia, Marta, parecía vivir la dicha perfecta. Cerca estaban Harry, el hermano menor de 18 años, inusualmente animado, y Emily, de 16, escondiendo su risa inocente. Con tono cálido, casi festivo. Todo parecía perfecto. La música, las sonrisas, los candelabros resplandecientes, la belleza de la boda. Y entre todos, la más serena era Sofía, reclinada con satisfacción en su silla. Entonces, de repente, todo cambió. Los candelabros temblaron. Las luces parpadearon. Los invitados intercambiaron miradas, algunos sonrieron nerviosamente, otros se encogieron de hombros. Y en el siguiente instante, la mansión fue tragada por la sombra. La oscuridad duró apenas 5 minutos, pero pareció eterna. Se oyeron gritos ahogados. Alguien tropezó con una mesa. Una bandeja cayó con estrépito al suelo. Niños lloraron, mujeres rezaron. Luego, las luces regresaron. Con tono grave, impactante. Y ante los ojos de todos, Sofía yacía en el suelo. Una herida profunda en la garganta, un corte de cuchillo afilado. Alrededor de su boca, rastros de una mano que había sofocado su último aliento. La alegría de la boda se congeló en un instante. Thomas corrió hacia adelante. «Oh, Dios mío, Sofía», gritó, sacudiendo a su madre, pero ella estaba sin vida. Clara ocultó su rostro y rompió en llanto. Michael y Marta se miraron atónitos. Harry palideció, Emily agarró la mano de su hermano con terror. La señorita Marple, inmóvil en su silla, observaba con gravedad. Ajustó su chal sobre los hombros, y en silencio aceptó que la noche había cambiado de color. La música se detuvo. Los invitados permanecieron enraizados. Incluso las burbujas en las copas parecieron calmarse. Una boda se había convertido en un asesinato. Con tono firme. «Llamen al inspector». Minutos después, la policía llegó. Agentes cerraron las puertas y anunciaron: «Nadie puede salir hasta que la investigación se complete. Todos los invitados permanecerán aquí». El inspector Graves, severo y conocido en el distrito, entró en el salón. Su rostro era de trueno, sus ojos, cuchillas de sospecha. En voz profunda declaró: «Esta boda ahora es una investigación de asesinato. Las respuestas se encuentran aquí, esta noche». Un silencio helado cubrió la mansión. Caras pálidas, susurros ahogados, miedo y sospecha en cada mirada. En una silla de la esquina, la señorita Marple permanecía compuesta, envuelta en su chal gris. Su bolsa de punto descansaba junto a ella, pero sus ojos, atentos como siempre, no perdían un solo detalle. El inspector Graves llamó primero a Thomas. Su rostro estaba drenado de color, la fatiga lo vencía. «¿Dónde estabas en el momento del asesinato?», preguntó en tono helado. Thomas respiró hondo, su voz cargada de cansancio y miedo. «Estaba en el césped, hablando con algunos parientes».
Clara estaba conmigo. Solo escuchamos el grito, y corrimos de inmediato hacia adentro. El inspector anotó en silencio, y luego, con un gesto, ordenó, llamen a Harry. Con solo 18 años, Harry parecía más compuesto. Dijo con calma, estaba en la cocina, arreglando algo de comida con el cocinero. El inspector lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos, pero el tono de Harry era tan sencillo que nada parecía fuera de lugar. Michael, el nieto mayor y el novio, se quedó en silencio en una esquina lejana del pasillo, junto a su novia, Marta. Su rostro estaba pálido, sus ojos, suavemente bajos. El inspector se le acercó y preguntó con voz fría, ¿y tú también? ¿Dónde estabas? Michael respondió suavemente, pero con claridad, estábamos en el jardín. Después de la ceremonia nos quedamos allí por un tiempo. Marta asintió en acuerdo. Entonces, el inspector cuestionó a Emily. La niña de 16 años, que todavía se aferraba al lado de su hermano, habló vacilante, yo también estaba en el jardín. La pluma del inspector rascó la página como una herida que cortaba el papel. Se giró y miró a los invitados antes de declarar su conclusión. Creo que este fue el trabajo de un extraño. Las puertas de la mansión estaban abiertas para la boda. Algún desconocido pudo haberse deslizado dentro, quizá con intención de robo, y atacó a Sofía. El robo es una posibilidad. El salón estalló en murmullos. Los invitados asintieron rápidamente, casi en alivio. Con tono sombrío. La idea de que el asesino pudiera estar entre ellos era mucho más aterradora que culpar a un intruso. Pero entonces, la señorita Marple rompió su silencio. Su voz, suave pero firme, sonó con claridad. Inspector, si no le importa, puedo compartir una pequeña observación. Graves le disparó una mirada irritada, pero permaneció en silencio. Con tranquilidad imperturbable, la señorita Marple continuó. Cuando se apagaron las luces, fueron solo 2 o 3 minutos. En un lapso tan corto, para que un extraño ingresara a la mansión, propinara un golpe tan fuerte y deliberado, y luego desapareciera sin dejar rastro, me parece un poco improbable. No fue el acto de un extraño. El asesino está aquí, entre nosotros. Sus palabras reverberaron en el silencio helado de la sala. Los invitados se miraron unos a otros con desconcierto. En varias caras apareció una inquietud semejante a una sombra que se había hundido en sus almas. El inspector Graves permaneció en silencio un momento. Su rostro era severo, pero, en el fondo, no podía descartar las palabras de la señorita Marple. Finalmente ordenó, envíen el cuerpo para la autopsia de inmediato. Si esto es como usted dice, entonces este caso requerirá una investigación mucho más profunda. Y así, los invitados de Ashford Manor comprendieron que ya no eran simplemente asistentes a una boda. Con tono grave. Ahora eran testigos de un asesinato, y quizá incluso sospechosos. A la mañana siguiente, en St. Mary Mead, el día amaneció suave y tranquilo. La luz del sol acariciaba las paredes de piedra y los techos de paja del pueblo. El canto débil de los pájaros y la campana lejana de la iglesia llenaban el aire de paz. Pero en el corazón de la señorita Marple, el asesinato de la noche anterior seguía pesando como una carga. Sentada en el salón de su pequeña cabaña, tejía con sus agujas en movimiento constante, mientras su mente permanecía atrapada en los recuerdos de Ashford Manor, la cara sin vida de Sofía, la herida profunda en su garganta, los candelabros parpadeantes, todo se repetía vívidamente en sus pensamientos. En ese momento, se abrió la puerta. Su criada entró con una bandeja de té. Sobre ella, una taza de porcelana de la cual se elevaba la cálida fragancia del té fresco. El rostro de la criada brillaba con su entusiasmo habitual, sus ojos chispeaban con el deseo de compartir chismes, como si trajera noticias jugosas. Señorita Marple, exclamó rápidamente. ¿Ha oído? Todo el pueblo no habla de otra cosa más que de Madame Sofía. Dicen que hubo disputas en la casa durante años, por dinero. La señorita Marple levantó la mirada de su tejido, se quitó suavemente las gafas y las colocó sobre la mesa. Preguntó en voz baja, ¿qué tipo de disputas? La criada se inclinó más cerca, bajando la voz como si compartiera un secreto. Mi hermana menor, que ahora está en Londres, trabajó en la casa de Madame Sofía. Me contó que Madame Sofía guardaba todo el dinero para sí misma. No importaba cuánto le pidiera su hijo Thomas, nunca le daba nada. Y su nuera, Clara, la criada dudó antes de continuar. Todos decían que Sofía estaba equivocada. Pero la verdad es que Clara a menudo la humillaba delante de otros. Y cuando Sofía la amenazaba con acudir a la policía,
la gente solo se reía de la pobre madame. La señorita Marple respiró hondo, sus ojos brillando detrás de las lentes. Con tono grave. A veces, el que dice la verdad es tachado de loco, mientras que al que está equivocado, todos lo ayudan a cubrirse. En ese instante, un suave golpe sonó en la puerta. La señorita Marple señaló a la doncella para que abriera. Allí estaba su vecina, la señora Price. Una mujer sin prisa ni ceremonia, se quitó el sombrero y tomó asiento en una silla. Señora Price, dijo la señorita Marple con calma, usted solía visitar con frecuencia la casa de Sofía. Dígame, ¿cómo eran realmente sus asuntos? La señora Price ajustó su bufanda y comenzó su relato. La pobre Madame Sofía se mantenía muy celosa con su dinero, pero su propia familia la trataba como si fuera su enemiga. El dinero desaparecía una y otra vez. Lo que dejaba guardado, después encontraba menos. Agitó las manos por efecto, como si pintara la escena en el aire. La señorita Marple guardó silencio unos instantes. Su rostro permanecía sereno, pero en sus ojos brillaba una chispa. Preguntó suavemente, pero dígame, señora Price, ¿cree usted que Sofía tenía demasiados enemigos? ¿O fue su propia familia la que la dejó aislada? La señora Price se encogió de hombros y respondió con un tono indefenso, no lo sé, Jane. Solo le digo lo que Sofía me confió una vez. La verdad completa no puedo decirla, pero sí le diré esto, dentro de las paredes de Ashford Manor, muchas cosas estaban ocultas. Sus palabras llenaron la sala de un silencio denso. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. La señorita Marple bebió un sorbo de té y reanudó lentamente su tejido. Una sonrisa tranquila permanecía en su rostro, pero en su mente se había formado un nuevo hilo de pensamiento. Con tono firme y reflexivo. Una cosa era cada vez más clara en su corazón, el asesinato de Sofía no se trataba solo de dinero. Era el resultado del egoísmo, de los celos y de los secretos que se fermentaban en el hogar. Y para la señorita Marple, descubrir esos secretos ya no era solo una observación. Era su responsabilidad. 4 días habían pasado desde la muerte de Sofía. Cada rincón de Ashford Manor aún parecía resonar con el eco de sus pasos. Pero hoy, su cuerpo había regresado finalmente del hospital. El pueblo entero se reunió para su funeral, algunos por simpatía genuina, otros solo para satisfacer su curiosidad. El patio de la iglesia estaba adornado con flores y ramas, aunque el aire estaba impregnado de tristeza. La campana fúnebre sonaba débilmente, cada nota llevando su dolor profundo al corazón de todos los presentes. En la primera fila estaban Thomas y su esposa Clara. El rostro de Thomas estaba drenado de color, sus ojos, rojos y cansados. Sus labios, apretados con fuerza, parecían contener emociones que se negaba a mostrar. Clara, pálida, no escapó de la mirada aguda de la señorita Marple, que rápidamente captó algo inusual, un leve brillo en sus ojos, un brillo que se parecía menos al dolor y más al cálculo. Era como si su dolor fuera una actuación, mientras que su mente estaba ocupada con algo completamente diferente. Michael se sentó con su nueva novia, Marta. Ambos parecían visiblemente molestos, los ojos de Michael estaban inyectados en sangre, y Marta agarraba su mano con fuerza, como si anhelara absorber su dolor en sí misma. Sin embargo, sus rostros reflejaban una oscuridad que parecía poco probable que volviera a disiparse con la luz del matrimonio. Harry y Emily se sentaron un poco más lejos. Harry no dejaba de inquietarse con su abrigo, enderezaba el cuello, tiraba de las mangas, movía los dedos sin cesar. Su nerviosismo no escapó a la mirada entrenada de la señorita Marple. Emily, por su parte, sujetaba con fuerza una pequeña bolsa de cuero. En la mente de la señorita Marple surgió una pregunta inmediata: ¿por qué traer una bolsa a un funeral? Era un detalle menor, pero para ella, incluso las cosas más pequeñas podían convertirse en pistas. Clara también seguía ajustándose los guantes. Cada vez que alguien se le acercaba con palabras de condolencia, forzaba una sonrisa, pero casi de inmediato, sus dedos volvían a preocuparse por ese gesto nervioso. Era como si un pequeño temblor interno se delatara en cada movimiento de sus manos. La señorita Marple se mantenía en silencio, sentada en la última fila. Su chal gris estaba cuidadosamente envuelto sobre los hombros, y desde detrás de sus gafas, sus ojos observaban todo con una precisión delicada. Para ella, ese funeral no era simplemente una reunión de dolor. Era un escenario, en el que cada persona representaba un papel. Y esos roles podían ser verdaderos, o podían ser falsos. Tras el servicio, cuando la gente comenzó a abandonar lentamente el cementerio,
El inspector Graves se acercó directamente a la señorita Marple. Su rostro era tan severo como siempre, pero hoy una sombra más profunda oscurecía sus ojos. Señorita Marple, dijo con voz grave, necesito hablar con usted. El informe post-mortem acaba de llegar, y ha cambiado todo el caso al revés. La señorita Marple ajustó sus gafas con calma, y respondió en un tono sereno. Oh, dígame, por favor. El inspector abrió una carpeta y murmuró en voz baja. El informe indica que la señora Sofía no fue asesinada solo por un golpe contundente. También se encontraron rastros de veneno de acción lenta en su cuerpo, lo que significa que su muerte fue gradual. Ese golpe, al parecer, solo fue el acto final. La señorita Marple inclinó la cabeza ligeramente y respondió con un dejo de interés. Vaya, esto se ha vuelto aún más interesante. El veneno implica premeditación. Y si fue envenenada, entonces, seguramente, fue alguien dentro de su propia casa. La teoría del extraño, ahora resulta completamente insostenible. El inspector asintió, aunque su rostro seguía nublado por la confusión. Pero la pregunta es, ¿quién administró el veneno? La señorita Marple habló con su tono gentil y compuesto. Inspector, envenenar y asestar un golpe contundente son actos de personalidades muy diferentes. El que envenena es paciente, calculador, dispuesto a esperar. Pero quien golpea con violencia, lo hace de forma impulsiva, llevado por la ira. Tal vez, los dos no sean la misma persona. El inspector Graves la miró sorprendido. ¿Quiere decir que dos personas podrían estar involucradas? La señorita Marple esbozó una leve sonrisa, cuidando de no revelar demasiado. Aún no afirmo nada con certeza, inspector. Solo digo esto, esa pobre Sofía no murió sola en su casa. Su muerte lleva el peso de las emociones de quienes la rodeaban. Y cuando los sentimientos de los seres queridos se entrelazan con un asesinato, la verdad se enreda mucho más. El inspector respiró hondo, contemplándola por un largo instante. Sabía que las palabras de aquella anciana contenían una profundidad de sabiduría que no debía despreciarse. Y así, el caso de Sofía dejaba de ser un simple misterio de asesinato. Se transformaba en la puerta de entrada hacia los secretos oscuros de toda una familia. Después del funeral, la atmósfera de Ashford Manor se volvió aún más pesada. La luz y el bullicio del día de la boda se habían desvanecido, sustituidos por un silencio sofocante. Los invitados ya habían regresado a sus hogares, y las cortinas pesadas del salón habían sido corridas con firmeza. Dentro, el aire se sentía húmedo y frío, impregnado de dolor y sospecha. El inspector Graves estaba en su escritorio, repasando archivos y declaraciones uno tras otro. Su rostro era severo, bajo sus ojos, las sombras de la fatiga se hacían evidentes. Ante él se amontonaban papeles, como si intentara arrancar la verdad directamente de aquellas páginas. Fue entonces cuando la señorita Marple entró en la habitación en silencio. Sus pasos eran lentos, pero decididos. Con su chal gris cuidadosamente envuelto sobre los hombros, ofreció una sonrisa suave y dijo: Inspector, creo que ciertos asuntos solo se volverán visibles aquí, dentro de la mansión. Uno necesita simplemente una forma distinta de mirar. La habitación estaba vacía, salvo por ellos dos. El inspector cerró los archivos con un gesto brusco y levantó la vista, con un toque de irritación en la expresión. Señorita Marple, todos dicen que Clara era inestable. Tenía el motivo. Si fue el veneno o el golpe, bien podrían haber sido obra suya. Para mí, el caso parece simple. La señorita Marple levantó ligeramente las cejas y respondió con serenidad tranquila. Inspector, las cosas simples son, a veces, las más engañosas. El veneno requiere paciencia. Y la paciencia es una virtud que Clara nunca ha poseído. Sus palabras parecieron quedar suspendidas en el aire, como partículas de verdad a la deriva. El inspector entrecerró los ojos, sin ofrecer respuesta. Fue entonces cuando un débil sonido en la puerta interrumpió el momento. Emily pasó con prisa. Sus ojos reflejaban un nerviosismo extraño, como si algún miedo secreto la atenazara. Sus pasos eran apresurados, pero la mirada atenta de la señorita Marple atrapó otro detalle. El bolsillo izquierdo de Emily estaba visiblemente más lleno que el derecho. Bajando su voz, pero aguzando su tono, la señorita Marple murmuró al inspector: Inspector, creo que debemos registrar la casa. El inspector dudó un instante, luego asintió. De acuerdo. Puede revisar todas las habitaciones con un agente. La búsqueda comenzó en la habitación de Emily, una pequeña cámara,
con paredes adornadas por algunos carteles y un tocador lleno de frascos de perfume a medio uso. Un agente abrió un cajón y encontró pequeñas monedas, reunidas como con ansiedad, tomadas de distintos lugares. En otro, había papeles parcialmente quemados, sus bordes ennegrecidos y rizados como cenizas. El hallazgo más curioso fue un relicario. Una fina cadena lo sujetaba, descubierto bajo un cajón. Cuando la señorita Marple lo abrió, apareció una pequeña fotografía antigua, el retrato de Sofía. La imagen estaba desvaída por el tiempo, sus colores pálidos, pero el rostro de Sofía seguía claro. El aire mismo de la habitación se volvió más pesado. El inspector sacó su cuaderno, pero justo entonces la puerta se abrió y Thomas entró. Su voz era tranquila, pero afilada por la tensión. Inspector, mi madre ha sido asesinada, y en lugar de buscar a su asesino, está destrozando nuestra casa. Esto es completamente inaceptable. El inspector respondió con un tono frío y autoritario. Thomas, es necesario seguir el proceso de investigación. La ira de Thomas estalló, su voz se elevó. No pueden registrar nuestra casa de esta forma. Traiga una orden judicial primero. Hasta entonces, no tiene derecho. El inspector respiró hondo, luego cerró su cuaderno con firmeza. Muy bien. Traeré una orden judicial. La señorita Marple había permanecido en silencio todo ese tiempo, pero sus ojos brillaban con la misma chispa que siempre revelaba un nuevo secreto. Ajustó su chal, y con calma, dijo al inspector. Inspector, hay una cosa más. Debe hablar con el abogado de esta familia y con su médico. El abogado conoce los asuntos de dinero, y el médico conoce los asuntos de salud. Entre los dos, a menudo encontrará las respuestas que los miembros de la familia no proporcionan. Y sí, quizás las consultas en las escuelas de Harry y Emily también pueden ser útiles. Los mundos de los niños a veces revelan los secretos de sus hogares. Esta vez, el inspector la miró sin irritación, como si hubiera comenzado a darse cuenta de que la mirada de la anciana llegaba más profunda que la suya. La señorita Marple salió del salón con sus pasos medidos. Por un momento fugaz, la sombra de su chal gris se demoró en las paredes oscuras del pasillo. Ashford Manor una vez más quedó en silencio, pero ahora ese silencio ya no era simplemente de dolor, era el silencio de los secretos que esperaban ser descubiertos lentamente. Era mediodía, 3 días después. El cielo sobre ese Temerime brillaba con la luz del sol, pero el aire llevaba una quietud lánguida, el tipo de silencio somnoliento que pertenece a las tardes de verano. La señorita Marple se sentó en el salón de su pequeña cabaña. El vapor se levantaba suavemente de su taza de té y platillo. Su chal yacía libremente sobre sus hombros, y sus ojos se movían ligeramente entre el patrón de su tejido y el relajante sorbo de té. Sin embargo, su mente todavía llevaba la sombra de Ashford Manor, una sombra que ahora parecía crecer más oscura y más profunda con cada hora que pasaba. Justo entonces, un golpe sonó en la puerta. La señorita Marple levantó su mirada. Cuando se abrió la puerta, el inspector Graves se quedó allí. Su rostro estaba lleno de fatiga, como si hubiera pasado varias noches sin descansar, perdido en archivos y preguntas. En su mano llevaba un espeso bulto de papeles, cuyo peso parecía reflejar la carga que le presionaba. Ah, inspector, dijo la señorita Marple con una suave sonrisa. Entre. ¿Puedo ofrecerle un té? El inspector exhaló hondo y se hundió en una silla. Intentó devolver su sonrisa, pero fue un intento cansado y poco entusiasta. Señorita Marple, he venido a compartir con usted algunos hallazgos en el caso Manor. La señorita Marple volvió a colocar su taza sobre la mesa, ajustó sus gafas y respondió en su tono tranquilo y atento. Por favor, inspector, estoy escuchando con atención. El inspector abrió el primer artículo. El débil susurro de las hojas llenó la habitación. Conocí al señor Collins, el viejo abogado de Madame Sophia. Me dijo que, según su testamento, toda la propiedad debía ser transferida a Thomas, pero había una condición. El dinero solo podía liberarse con la aprobación viva de Sophia. Hace unas semanas, Thomas solicitó fondos, pero Sophia se negó. La señorita Marple entrecerró los ojos ligeramente y dijo suavemente, así que Thomas tenía motivo, pero tener un motivo y cometer un asesinato son dos cosas muy diferentes. Un motivo da un deseo, pero llevar a cabo el acto requiere otras cualidades en total. El inspector recogió el segundo papel. Su voz era más pesada ahora, como si él también se sintiera enredado en confusión. El médico de la aldea me dijo que la salud mental de Clara Ara era débil. Encontraba alivio en causar angustia a los demás.
Es por eso que el médico le prescribió sedantes y pastillas para dormir. Pero, según él, Clara Ara no era capaz de planear un esquema de envenenamiento. El tono de la señorita Marple se agudizó, muy interesante. El inspector liberó una larga respiración, como si el peso de esas preguntas lo agobiara tanto como los archivos en su mano. Señorita Marple, ¿dónde obtuvieron esos niños ese dinero? Porque Sofía ni siquiera le daría fondos a su propio hijo, Thomas, en su momento de necesidad. Entonces, ¿cómo pudo haberles dado a ellos? Las sombras, murmuró Miss Marple con calma. Solo requieren los ojos que saben cómo verlas. Y Ashford Manor todavía sostenía dentro de sí esa verdad, esperando en silencio para ser descubierta. A la mañana siguiente, Ashford Manor volvió a abrirse para la investigación. La casa, llena de sombras, todavía llevaba el peso del dolor y el silencio. En el salón, las cortinas pesadas permanecían cerradas, y el aire estaba cargado de odio, miedo y una inquietud que parecía pasar sin ser vista. El inspector Graves entró con la señorita Marple a su lado. La familia, Thomas, Clara Ara, Michael, Marta, Harry y Emily, se sentaba en silencio en sus sillas. Cada rostro tenía su propio tono, algunos pálidos, algunos tristes y otros llenos de un temor nervioso. La señorita Marple habló suavemente, pero con autoridad. Inspector, ahora es el momento de que busquemos en estas habitaciones en detalle. El inspector señaló a los agentes, y comenzó la búsqueda. La primera puerta abierta fue la habitación de Emily. Una pequeña cámara con un tocador y un armario. Los agentes registraron cada esquina a fondo. De repente, uno de ellos sacó una pequeña botella de debajo de la mesa, luego otra, y otra. Cada botella llevaba una etiqueta, sedantes. El inspector exhaló lentamente, levantando una de las botellas y mirándola sombríamente. Luego, desde el mismo tocador, se descubrió una caja. Dentro había pequeñas piezas de joyería. La cara de Thomas cambió de inmediato. Su voz se sacudió de furia. Estos pertenecen a mi madre. Fueron robados de su habitación. La señorita Marple giró su mirada hacia Emily. Su tono estaba tranquilo, pero dentro de esa calma había una firmeza de acero. Entonces, el que le dio a Sofía el veneno lento y el que le robó las joyas, fuiste tú, Emily. La cara de Emily se vació de todo color. Sus labios temblaron, y agarró su bolso con más fuerza, como si fuera su último refugio. El inspector luego abrió otro cajón. Dentro había un montón de notas, algunas nuevas, otras viejas. El aroma del dinero parecía surgir de ellas. Pero el descubrimiento más escalofriante fue un cuchillo, su borde manchado de sangre seca. El inspector levantó el cuchillo y lo sostuvo a la luz. Sus ojos se endurecieron, y con un respiro profundo, dijo, «Este es el arma que dio el golpe final». La voz de la señorita Marple era tranquila, pero penetrante. El veneno ya había debilitado a Sofía, y la ira impulsiva de Harry se convirtió en su castigo final. Esa noche fuiste a la cocina, Harry, no para buscar comida, sino para tomar el cuchillo. Los ojos de Harry se abrieron en estado de shock. Intentó hablar, pero sus labios se negaron a moverse. La casa cayó en un silencio repentino. En ese momento, Clara Ara gritó, su voz aguda de histeria, «Todo esto son mentiras. Mis hijos están siendo acusados falsamente». La señorita Marple la miró directamente. Sus ojos llevaban esa fría claridad que no admitía nada más que la verdad. «Clara Ara, tus problemas son tuyos. Pero tus hijos daban regalos y dinero a sus amigos, perfumes, cintas, joyas. ¿De dónde vino todo ese dinero? Sofía ni siquiera se separaría de los fondos para su propio hijo. Entonces, ¿cómo lo tuvieron tus hijos?» Su voz se volvió más profunda. «Tus hijos robaron». Y cuando Sofía descubrió la verdad, cuando vio a través de sus mentiras y sus actos ocultos, los dos la silenciaron para siempre. Clara Ara enterró su rostro en sus manos, con los hombros temblando. Emily agarró su bolso con desesperación muda, lágrimas llenando sus ojos, mientras que la cara de Harry se torcía entre ira y vergüenza. El inspector giró hacia los agentes y les dio una señal. Ellos reaccionaron de inmediato y se colocaron junto a Harry y Emily. La señorita Marple habló suavemente, pero con cada palabra clara y deliberada. El motivo del asesinato era la codicia, y la codicia es la mayor inquietud de todas. Sofía fue asesinada dentro de su propia casa, por su propia sangre. Una ráfaga fría de viento pareció pasar por la habitación, como si incluso las paredes de la mansión se estremecieran ante la revelación de este secreto. La atmósfera del salón de Ashford Manor se volvió más pesada.
Las grandes cortinas permanecieron corridas, cerrando la luz y el aire. El ambiente interior era denso, como si las paredes mismas se negaran a respirar. Los candelabros arrojaban solo un brillo pálido y enfermizo. En una esquina se encontraba el inspector Graves, con una pila de archivos en la mano, sus ojos severos, listos para identificar al culpable. Los documentos apilados sobre la mesa parecían susurrar sus secretos con voz baja y triste. La señorita Marple se sentó en silencio en su silla. Su chal gris envolvía cuidadosamente sus hombros, mientras sus ojos sostenían ese brillo tranquilo que solo pertenece a quienes realmente pueden ver la verdad. Levantó la voz suavemente, pero resonó en la habitación. Este caso nunca fue difícil. Solo requería comprender el comportamiento humano. Administrar veneno es un acto de paciencia, y esa fue Emily. El golpe final fue impulsivo, y esa fue la ira de Harry. Todos se quedaron atónitos. Michael apretó aún más la mano de Marta. Thomas se puso mortalmente pálido, su cuerpo se hundió contra la silla. Clara de repente gritó, su voz estridente de histeria, «Es una mentira. Mis hijos nunca podrían hacer tal cosa». La señorita Marple la interrumpió con calma, su tono tranquilo pero con acero. Se encontraron botellas de sedativos y joyas robadas en la habitación de Emily. En la de Harry se descubrió un cuchillo, aún manchado con la sangre de Sofía. Y los informes de la escuela hicieron todo más claro. Ambos distribuían dinero y regalos, perfumes, cintas, joyas. Estos nunca podrían venir de Sofía, porque ella ni siquiera daba dinero a su propio hijo. Las pruebas hablan por sí mismas. Su voz se volvió dura, oficial, tomaba dinero de su cajón. Quería cosas caras, perfumes, cintas, regalos, y los llevaba a la escuela. Para él, todo se convirtió en un juego. Sus labios se estremecieron, lágrimas corrieron por sus mejillas. La habitación quedó congelada ante su confesión. De pronto, la voz de Harry se quebró. Rugió de ira y de dolor. Se levantó de su silla, cerró los ojos y gritó, «Ese día, la abuela nos atrapó. Nos llamó ladrones y nos amenazó». Emily apagó deliberadamente las luces del pasillo, la oscuridad cayó, y yo la apuñalé con el cuchillo. Pensé que era la única forma. Si nos hubiera expuesto, todo habría terminado. Sus palabras resonaron. Cada sílaba cortaba el aire como una cuchilla. Un silencio temible se apoderó de la habitación. Los sollozos histéricos rompían la quietud, las manos presionadas contra el rostro. El aire era sofocante, cargado de dolor. El reloj en la pared marcaba cada segundo como un peso insoportable sobre los corazones de la familia. La señorita Marple ajustó su chal. Una débil y serena sonrisa descansaba sobre sus labios. Sus ojos, profundos y perceptivos, habían leído las emociones humanas y sus secretos ocultos, y a través de ellos había descubierto la verdad. Ashford Manor siempre se mantendría como ejemplo.